Muchas veces les preguntaba, ¿cuál es la razón por la que has elegido que esa sea tu madre, ¿no? Nacer en esta familia, que esa mujer sea tu madre? ¿Cuál es la razón? Y él me decía, las razones son infinitas, ¿no? Puede ser que haya asuntos pendientes con esa persona o con miembros de la familia o con personas en las que te encontrarás en tu vida, para aprender, retos o problemas que uno debe superar, es decir, que para ayudar a esa persona incluso, es decir, para crecer juntos. Es decir, que las razones son múltiples, son infinitas, y no hay una razón determinada y una razón concreta, sino que para cada individuo, digamos, las razones son diferentes. En realidad, el doctor Juan José López no es el único que ha hecho esto, ¿no? o el único que ha tratado de trazar un mapa del más allá echando mano a este tipo de técnicas, a las terapias regresivas o a otras. Hay personas, hay investigadores que se esforzaron en comprender cómo era ese más allá echando mano de las descripciones de médiums, por ejemplo, ¿no? Para tratar de averiguar qué es lo que pasaba cuando fallecemos. Uno de estos investigadores es un parapsicólogo que se llamaba Hans Holder, y este hombre también intentó trazar un mapa del más allá, echando mano, pues sobre todo, de declaraciones de médiums, experiencias de médiums que habían contactado con supuestos espíritus, ¿no? Y Hans Holder contaba que en realidad en el más allá, cuando fallecemos, somos acompañados por familiares o amigos, vamos a una especie de centro de recepción, entendedme bien las palabras, ¿no? Aquí las palabras nos limitan, ¿no? Que es cierto que hay como una especie de casa de reposo o un periodo de reajuste, y que en un primer estadio o en un primer nivel, digamos que ese más allá vendría a ser muy similar al nuestro, pero con algo menos de densidad material, pero que en el fondo es prácticamente lo mismo, aunque hay bibliotecas, hay centros donde uno puede aprender y hay una naturaleza exuberante, ¿no? Pero en el fondo todavía podemos seguir realizando actividades que realizábamos en este mundo material, ¿no? Seguimos siendo nosotros, con nuestro carácter, nuestra personalidad, y la finalidad en ese primer estadio, en cierto modo, en esos primeros estadios, sería desprendernos de nuestras necesidades físicas, ¿no? Que ese mundo material, poco a poco, se vaya desvaneciendo. Es decir, es como si ciertas personas se desapegaran muy rápidamente de su existencia terrenal y otras necesitaran mucho más para desprenderse de esas características físicas, ¿no? Es decir, que todo depende de las personas. Bueno, este es un medium muy conocido, ¿sabéis quién es? James Van Praagh. Sí. Es un medium muy conocido que también ha escrito varios libros que está muy bien. Aquí, obviamente, estamos tratando un terreno muy resbaladizo, muy pantanoso, ¿no? Porque tanto en las regresiones como en las descripciones de los mediums, pues no podemos decir que esta sea la prueba definitiva de cómo es el más allá, ¿no? Sino que, bueno, si ahondamos en esto, os podría hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, no es el momento. Es decir, que en realidad nadie sabe cómo es el más allá, pero que, bueno, vosotros sabéis que los seres humanos tenemos una necesidad innata de saber, de conocer, ¿no? Y entonces nos buscamos las vueltas para intentar conocer. Ahora, vaya usted a saber hasta qué punto esa es de verdad la realidad, ¿no? Pues James Van Praagh decía que ese mundo, ese primer estadio, en realidad está hecho de nuestros deseos y nuestras creencias, ¿no? Y de nuestras necesidades. Es decir, que en el fondo es un mundo creado por nosotros mismos a nuestra imagen y semejanza, porque necesitamos todavía vivir en ese espacio físico, ¿no? No estamos preparados, digamos, para dar ese salto. En el momento que nos desilusionamos o nos desinteresamos de ese mundo material, de ese mundo terrenal, desaparece y surge un aspecto más elevado
de la conciencia, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener mucho. Si no sabéis quién es este hombre, ya cojo y me voy. ¿No? Si no sabéis quién es este, ya me voy. No, bueno, es Allan Kardec, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Pues según Kardec, la información que él pudo obtener de infinidad de médiums, no todos reencarnamos en nuestro planeta, sino que podemos hacerlo en otros planetas. Hay incluso algunos que no reencarnan, sino que continúan ascendiendo en la escala evolutiva, y así hasta finalmente unirnos con el principio de todo, con el origen de todo, que sería Dios, del que nosotros en cierto modo también formaríamos parte, ¿no? Fijaros, tanto en los casos de experiencias cercanas a la muerte como en esas descripciones de pacientes en terapia regresiva, describen lo mismo, aunque con diferentes palabras, de ese encuentro con la luz, ¿no? Algunos dicen eso que os explicaba, ¿no? Que sentía una paz, un amor indescriptible. Otros dicen es como estar verdaderamente en casa, ¿no? Otros dicen es que esa realmente era mi casa, ¿no? O yo formo parte de la luz, ¿no? El viaje a este mundo terrenal, a este mundo material, es simplemente un breve lapso de tiempo, un tránsito, ¿no? Pero yo realmente a donde pertenezco es a la luz, ¿no? Eso yo creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión, no lo sé, es como si en realidad todos fuéramos chispas divinas, ¿no? Que es decir, que Dios no fuese algo externo a nosotros, sino que todos nosotros en realidad fuésemos Dios, o formáramos parte de Dios, ¿no? Que en su necesidad de aprender y de experimentar necesita vivir diferentes experiencias, hasta que finalmente vamos regresando cada vez más a ese origen, el principio de todo, y quizás ahí vuelve a empezar otra vez la rueda, ¿no? Una rueda quizás sin fin, ¿no? Un simbolismo también muy oriental, ¿no? La rueda que nunca termina, ¿no? La rueda infinita, ¿no? Bueno, este señor que veis aquí, ¿sabéis quién es? Es Friedrich Myers. Él murió en el año 1901. Él fue uno de los grandes investigadores de todos los tiempos sobre este tipo de cuestiones, sobre la mediunidad, experiencias cercanas a la muerte, encuentros con fantasmas. Él perteneció a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Y como os digo, en esa época, desde mediados del siglo XVIII hasta, como os digo, hasta el año 1901 en el que falleció, realizó contribuciones absolutamente extraordinarias, ¿no? A veces nos pensamos que sabemos más que nadie, y cuando leemos las obras de esta gente de hace más de 100 años nos damos cuenta que para nada, ¿no? Que nos sobrepasaban y nos superaban con sus trabajos en mucho. Y el caso es que Myers le había dicho a varios de sus amigos que cuando falleciera se iba a comunicar con el más acá a través de mediums, ¿no? Para contar, para narrar cómo era ese otro lado, ¿no? Y es cierto que hay muchas personas o muchos mediums que aparentemente han mantenido contactos con Myers, ¿no? Que es una especie de... Si cuando vivía era un cronista del más allá desde el más acá, ahora parece que se ha convertido en un cronista del más allá, pero desde el más allá, ¿no? Desde el lugar de los hechos, ¿no? Es decir, como tiene que hacer un buen periodista, ¿no? Contar las cosas desde el lugar de los hechos, ¿no? Pues él es algo así, él vendría a ser un cronista del más allá desde el más allá, ¿no? Y él dice que cuando fallecemos hay, digamos, o aparentemente eso es lo que dice, a través de determinados mediums, ¿no? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Él habla de un espacio intermedio a donde van los recién fallecidos, ¿no? Es el plano de la ilusión, ¿no? Que en el fondo está muy en consonancia de lo que decía Van Praag o otros mediums, ¿no? O lo que dice el doctor Juan José López, otras personas que realizan regresiones y llevan a los pacientes a ese espacio entre vidas, ¿no? Que ese nivel intermedio, en cierto modo, es el plano de la ilusión, ¿no? Es decir, que nosotros creamos nuestra realidad con nuestra conciencia.